compartir con usted la forma. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cómo el Señor hace servidores suyos a sus ovejas. Cuando Cristo vino a la tierra hace 2000 años, Él personalmente trabajó a los ministros para Israel, para llevar el mensaje a Israel, a su pueblo. Les ordenó que no fueran a los paganos, solo a Israel. Pero luego después, ya Él ascendido, ya Él desde el cielo llama a los ministros por medio del Espíritu Santo para ir a los paganos, a todo el mundo. Y tomó a un hombre que era su enemigo personal, diríamos, que era enemigo de Cristo, de Jesús, aunque tenía conocimiento de Dios. Saulo de Tarso. En él concentró todo el programa que el Señor quiere realizar en las ovejas que llama ahora desde el cielo, no él presente personalmente, para capacitarlos para que sean sus servidores, sus ministros. Entonces ahí tenemos todo el programa, capítulo 9 del libro de los Hechos, todo el programa que Dios quiere realizar en cada una de sus ovejas, para llevar el mensaje a todo el mundo pagano, a cualquier persona donde quiera que esté, de tal manera que ya no es como lo hizo Jesús personalmente, ir solo a Israel, ahora es ir a todo el mundo. En el capítulo 9 vamos a ver cómo este enemigo de Jesús, Dios lo procesó de tal manera que lo hizo uno de sus más grandes ministros. Quizá podemos ver en los pasos que llevó este personaje, los pasos que nosotros podríamos caminar para llegar a ser ministros. Ese es el anhelo máximo. El anhelo máximo de los que se convierten es servir al Señor a plenitud. Le van a decir los hombres de qué manera, cómo, pero mejor que lo guíe Cristo desde el cielo por su Espíritu y el Espíritu Santo. Lo primero que vamos a ver en este capítulo 9, de cómo este enemigo de Jesús, a pesar de conocer a Dios, tener noticias en el judaísmo de Dios, desconoce a Jesús como el camino único al Padre. Entonces, lo primero que tiene que suceder en este personaje para que haya un proceso de servicio a Dios verdadero en el tiempo presente para ir al mundo entero es convertirse. Lo primero. En el caso de Pablo, se convierte por una revelación de Jesucristo desde el cielo. Estaba atacando la iglesia, persiguiendo a los cristianos, pero el Señor lo toma en el camino de Damasco. Y tenemos la descripción de la conversión. Y esa conversión le permite a Pablo o a Saulo pasar de enemigo de Jesús a servidor de Jesús. Quiere decir que sin conocer quién es Jesús
no se va a poder servir a Dios. No se va a poder ser ministro de la iglesia, ni siquiera ser oveja. Ya ve que Pablo tuvo que reconocer que Jesús, al que había perseguido, al que había menospreciado, era el Mesías. Y esa fue su salvación. Porque encontró por revelación de Dios en Jesucristo el único camino. Hasta que encontró que Jesús, al cual había negado, era el Mesías, era el enviado de Dios para salvar a todo hombre de cualquier nación, pudo él ser de Dios. Entonces la conversión es la primera. ¿Quién eres, Señor? No lo conocía. ¿Quién eres tú? Una experiencia envuelta en luz del cielo. Una experiencia personal. No es una experiencia de masas, sino una experiencia personal. Tal vez así que iban otros con él en el camino de Damasco. Pero no se dieron por enterados de la revelación, aunque vieron que Saulo cayó al piso, al suelo, y se oía una voz y el resplandor. Ellos salieron huyendo, no entendieron nada, pero Saulo se quedó frente a la revelación de Jesús. Esto indica que la conversión es una experiencia íntima, personal, aunque otros no lo entiendan. El Señor anda buscando Saulos por todos los caminos del mundo, con religión o sin religión, con propósitos sanguinarios, inclusive como Saulo, aunque él creía que estaba haciendo un servicio a Dios. Pero el Señor no discriminó, aún a ese enemigo lo intercepta para salvarlo. O sea que no se necesita que el hombre tome la iniciativa, el que la va a tomar es Dios. Ahora, eso sí, se presenta la revelación de Jesucristo y le queda al hombre ser rebelde o aceptarlo. Dice Pablo, yo no fui rebelde a esa revelación. Eso implica que pudo haberla rechazado, pudo haberse negado, pero esa experiencia lo cambió, lo hizo de crisis. Si nosotros seguimos leyendo, ve usted que lo que sigue después, el siguiente paso, después de la conversión, es prepararlo. No es que se convierte la persona y ya está preparada como ministro, sino que tiene que esperar la preparación necesaria para poder recibir todo el mensaje y el evangelio que tiene que llevar a todo el mundo. Pablo estuvo 3 días ciego después de haber conocido a Jesús, en ayuno, en oración, en Damasco, esperando órdenes nuevas para que él se desenvolviera. Tuvo que esperar que lo bautizaran en agua. Tuvo que esperar que lo bautizaran con Espíritu Santo. Tuvo que recibir visitas de ministros que Dios iba a enviar. Todo ese proceso el Señor lo ofrece a nosotros. Sigamos el orden. Primero, la conversión. Segundo, la preparación. Quieto, no activando, sino aprendiendo, recibiendo nuevas órdenes, como dice el verso 6, se te dirá,
se te irá diciendo lo que debes hacer. Ahí está esperando. Lo interesante es que el Señor va a usar hombres ya en el ministerio de Él para hacer a otros ministros. O sea que Saulo no se hizo solamente con la entrevista con Jesús. Tenía que llevar un ministro, ponerle manos, que le diera sanidad a sus ojos y que lo llenara Dios del Espíritu Santo. Para que entonces ya bautizado en agua, bautizado con el Espíritu Santo, sano de su cuerpo, fuera a todo el mundo a predicar el mensaje del Señor. Quiere decir que entonces el Evangelio completo no es solo predicar la buena nueva, no es solo salir por el mundo y explicar la historia de Jesús, sino llenarse de experiencias sobrenaturales, carismas, visitaciones del Espíritu, experiencias que el mundo mismo no va a aceptar fácilmente, porque no están en sus programas de ellos. Por ejemplo, Pablo salía, se afiliaba a una iglesia como fue la iglesia de Antioquía, tenía oposición de los hermanos que no lo conocían, sale de regreso para su casa cuando ve que lo menospreciaban los hermanos, porque no le entendían su programa. Pero allá va otro ministro, Bernabé, a traerlo. Nota usted cómo los que se convierten a Cristo necesitan el auxilio de otros ministros de la iglesia. Bienaventurado aquel que no menosprecia estas ayudas. Hay quienes dicen, no, yo solo platico con el Espíritu Santo, solo yo tengo en mi casa la revelación. Tienen que ser llevados a donde hay otros ministerios para que esos ministerios los preparen. Saulo llegó y de repente en Antioquía ya es maestro, o a lo mejor profeta, como dice ahí, está en la lista de maestros y profetas. Pero después, en medio de los carismas del Espíritu en la iglesia, por profecía, por alguna palabra del Espíritu, es llamado para el apostolado. Aparte, me dijo el Espíritu Santo, a Pablo y a Bernabé para la misión a la cual yo los he llamado, hablando del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que cuando Pablo ya está listo, no solo con la conversión, no solo con la instrucción de lo que tenía que hacer, sino con la administración de otros varones de Dios, entonces él recibe lo que tiene que ir a repartir al mundo. Usted no ve a Pablo visitando las iglesias, repartiendo dones, compartiendo experiencias, instruyendo a los hermanos, diciéndoles que ahora el Señor Jesucristo desde el cielo le estaba revelando todo el evangelio que tenía que predicar. De tal manera que en la iglesia de Cristo deben haber ministerios ahora en contacto directo con el Espíritu Santo, que están recibiendo las revelaciones de última hora, para que la iglesia esté al tanto de los acontecimientos del programa de Dios. Nosotros vemos ahora que la iglesia en restauración en el mundo está recibiendo visita de profetas, está recibiendo visita de apóstoles, está recibiendo visita de ministros llenos del Espíritu Santo, con dones sobrenaturales, dones de sanidad,
de revelación, milagros. Suceden cosas tan extrañas que el mundo está conmoviéndose ahora. Regiones que nosotros ni siquiera nos imaginábamos están siendo invadidas por avivamientos tan extraordinarios que se ve todo este mover que vio Pablo en el transcurso de su proceso de preparación. Lo vemos ahora. Recibimos noticias de lugares en donde jamás se había movido el Espíritu Santo en esa profusión. Encontraron a un hombre que era un tabernero en Colombia, metido en unas selvas, y tenía una taberna para corromper a todos los que vivían en la región. Y ahí llegaban todos a disfrutar carnalmente de sus vicios. Pero llegó el Señor y se le presentó a este hombre y se convierte como Saulo. Él nunca había oído doctrina, jamás. Era un tabernero. Y cuando él se convierte, una persona le llevó una Biblia, por eso se convirtió leyendo la Biblia en la taberna. Cerró la taberna. Y después que cerró la taberna, el Señor le dijo que la abriera, pero que quitara todo el licor. Y que ahí iba a llegar la gente, en medio de la selva. Entonces él empezó a estudiar la Biblia y el Señor empezó a revelarle, ¿verdad? De la misma manera que hizo con Pablo. Y se le reunía a la gente que llegaba a tomar, borracha, dejaba las borracheras, dejaba los vicios y se convirtió en una iglesia. Ahora, cuando los hermanos que conocieron a este varón llegaron por primera vez a esta selva, encontraron a este tabernero, ex tabernero, y les dijo que él era ministro de Dios. Y empezaron a preguntar, ¿cómo recibiste tú esa encomienda? Si a nosotros nos ha llevado años descubrirlo y esto. Les contó cómo. Pero lo que era admirable, hermano, era que en esa taberna se desarrollaban los 9 dones carismáticos del Espíritu. Ahí se daba la doctrina correcta, sin haberla oído. En una iglesia, en otra iglesia, pequeñita de avivamiento, en un lugar de Latinoamérica, se estaba dando la enseñanza por revelación del Espíritu, de la nueva doctrina, nueva porque la iglesia tradicional no la acepta. Pero llegó un hombre de Venezuela y estaba ahí en la reunión asombrado, llevaba un fajo de papeles. Y nosotros mirábamos que cada cosa que sucedía en la iglesia, miraba sus papeles. Y se quedaba asustado. Cuando terminó el servicio, dijo, ¿quién les enseñó todo esto a ustedes? Pues nosotros estamos recibiendo, se le dijo. Y entonces él contó que él venía de un avivamiento en Venezuela, en donde todo lo que estaban recibiendo lo habían escrito. Y me dijo, lea estos papeles y va a ver que lo que está sucediendo aquí es exactamente con las mismas palabras lo que estaba sucediendo en Venezuela. O sea que el Señor está visitando en experiencias personales, aún a enemigos de Jesús, que los convierte. Pero tenemos nosotros que dejarnos preparar, dejar que el Señor nos revele en experiencias sobrenaturales lo que vamos a llevar a los paganos. A los paganos no los vamos a convencer con historias fraguadas en nuestra mente. A los inconversos no los vamos a ganar para Cristo contándoles historias que ni nosotros mismos creemos. Vamos a ir a ellos llevando experiencias vivas,
Lea conmigo en el capítulo 9 de Hechos, el verso 20. Cuando ya Pablo estaba preparado sobrenaturalmente, ya había sido convertido, ya había esperado pacientemente la preparación, ya había recibido la visita de Ananías, ya le habían puesto las manos encima para que recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Dice que hay que recibirlo. Ya había sido bautizado en agua, ya se reunía en las iglesias. Ese es el orden. Nadie puede decir que está en el orden divino si no sigue los procesos que Dios marca. Entonces vemos en el verso 20 que dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, si le preguntaban, ¿por qué dices tú que es el Hijo de Dios? Si tú lo combatías, si tú lo negabas, si tú matabas o llevabas a la muerte a muchos cristianos, porque tú no estabas de acuerdo con eso. ¿Qué te hizo convertirte a Jesús? Y entonces seguramente contaba todas sus experiencias. Y al contar sus experiencias, ese era el mejor mensaje. Y la gente venía, y la gente seguía las enseñanzas de Pablo, y la gente sabía que Pablo estaba recibiendo revelación del cielo. Y él decía, yo no fui llamado por hombres. Las revelaciones que yo tengo no las aprendí de hombre alguno. Sin embargo, tuvo que reunirse con los otros apóstoles para que formaran un equipo que extendiera el reino de Dios a todo el mundo. Incluyó el Señor a los mismos apóstoles del Cordero, los puso en la iglesia. Le dieron la diestra a Pablo como diciendo, eres uno de los nuestros. Y empezaron a regar el evangelio por todo el mundo. Pero si usted ve y recorre el libro de los Hechos, nosotros nos preguntamos mucho, ¿y cómo será el evangelio? Usted puede ver ahora muchas clases de evangelio que le van a decir, este es el verdadero, no, aquel otro, no, el otro. Y se va a confundir. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el evangelio auténtico? El evangelio de Cristo. Es una pregunta que me hacen muy seguido, que yo salgo. Miremoslo en el libro de los Hechos. ¿Cómo era en los días de Pablo? Y él es el autorizado perito arquitecto de la iglesia que habría de surgir en el mundo. Es decir, que el evangelio de Pablo es el evangelio revelado para toda criatura en el mundo. Si seguimos el lineamiento de Pablo, en sus epístolas, en sus experiencias, nosotros vamos a ver que estamos en el marco del evangelio de Cristo auténtico. En lo que se parezca al evangelio de Pablo, estamos bien. En lo que no se parezca, estamos mal. Si Pablo estuviera vivo hoy, ¿en qué iglesia de las congregaciones actuales cree usted que se sentiría bien? Yo diría que si entrara Pablo a nuestras iglesias ahora, diría, ¿y esto qué es? ¡Qué raro! Si entraría a una iglesia donde no hay dones del Espíritu, diría, ¿y los dones? Si entrara a una casa donde la vida es negativa, diría, ¿y los frutos? Y así sucesivamente. Diría, ¿y las señales del evangelio dónde están? ¿Dónde están los ministerios? Pablo se sentiría extraño. Yo no sé cuánto tardaría sentado en nuestras bancas. Estoy hablando hipotéticamente porque eso no va a suceder. Pero, ¿por qué la iglesia ha cambiado tanto? Recorramos algunos episodios del libro de los Hechos.
en los días apostólicos. Y vamos a ver cuánta diferencia hay. Por ejemplo, Pablo llegaba a visitar a los hermanos, no a la iglesia, llegaba a la casa de un hermano. Me parece que el hermano Felipe lo fue a visitar. Quizá posó ahí en la casa de Felipe. Y lo primero que notó Pablo en esa ocasión, que las 4 hijas del evangelista Felipe profetizaban. ¿Usted cree que es fácil encontrar ahora que vaya uno a una casa de un hermano o una hermana y encuentre profecía en la casa? Aunque ni la hay en las iglesias. Pero no se quedó ahí. Ahí estaba un profeta en esa casa. Y cuando vio entrar a Pablo, tomó el cinto de Pablo que estaba puesto ahí en la sala y dijo: aquel de quien es este cinto le va a pasar esto y esto y esto, dice el Espíritu Santo. ¿Cómo sería la vida nuestra, hermano, si el Señor, visitando a hermanos en sus hogares, encontráramos esa clase de manifestaciones del Espíritu? Pero todavía no se queda ahí el asunto. Va Pablo de viaje. Y donde quiera que yo voy, dice Pablo, el Espíritu Santo me dice lo que me ha de suceder. Quiere decir que entraba a las reuniones y alguien en profecía, seguramente, o mensaje en lenguas interpretado, le decía lo que le iba a pasar. Entraba a sus devociones, entró en cierta oportunidad a un lugar de adoración. Y entró en éxtasis. Y el Señor se le presentó. Fíjese qué experiencia, hermano. Se le presentó y le habló: vete de aquí porque no te van a oír, yo te voy a llevar lejos, etc. Habló con el Señor, que se le presentó en visión. Visiones para dirigir a los ministros. ¿Será posible eso ahora? Claro. El hecho de que no lo tengan todos quiere decir que no quiere decir que no haya quienes lo tengan. Ahora bien, va Pablo a fundar una iglesia en Corinto y lo apedrean, casi lo matan, lo dan por muerto. Los discípulos lo rodearon, compañeros, oraron y se levantó como que nada. Imagínense, milagros. Pero eso no se queda ahí. El Señor, cuando lo vio decaído por la pedreada y la arrastrada que le habían hecho, llegó en visión de noche, dice, y le dijo: Pablo, no calles, no te desanimes, sigue adelante, porque yo tengo mucho pueblo. Esos que te han apedreado después te van a echar flores. Quédate aquí. Y se quedó Pablo. Bueno, con semejantes ánimos, cualquiera se queda, hermano. Ahora, mi pregunta es, hermano, a la luz del pasaje de la conversión de Saulo, ¿será eso posible hoy? Si es el prototipo del cristiano con el evangelio completo. O sea que el evangelio completo va a tener los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, o el fruto, va a tener experiencias sobrenaturales como éxtasis. Pero no se queda ahí, hermano. A menos que aquí haya sido otra iglesia, yo creo que es la misma de hoy. Los que hemos cambiado somos nosotros. Llegaban ángeles, hermano, a la iglesia. Estaba Felipe en una campaña, predicando en Samaria. Le dijeron: Felipe, ahí te buscan. ¿Quién? Un ángel. Yo creo que ahí no lo cree uno ni que se lo digan de rodillas. Salió Felipe y era un ángel. Y le dijo: Felipe, así dice el Señor, vete al desierto,
porque vas a ir a hablar con un etíope. Y Felipe dejó la campaña y se fue al desierto. En eso se acordó que no le habían dicho con quién iba a hablar, ni le dieron la dirección. Entonces dice, ¿ahora qué hago aquí en el desierto? No viva nadie. Fíjense cómo creyó al ángel primero. Y entonces el Espíritu Santo dice, le habló y le dijo, ese carro que ves que viene ahí, ese es el carro del etíope, súbete. Hermano, ¿es posible que el Espíritu Santo le diga a un ministro que se suba a un carro? ¿Que le vaya a hablar a fulano? Sí. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¿Por qué no revivimos esos días de la iglesia? ¿Será, hermano, que el brazo del Señor se ha cortado ahora? Y nos ha dejado solos y diciendo, ay, miren cómo salen. ¿O el brazo del Señor seguirá extendido? Y nosotros somos los que ya no tenemos el deseo de mover la mano de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que el panorama de la iglesia cambiaría, hermano, si nosotros buscáramos más la presencia de Dios, más que la instrucción misma de Dios. Nos gusta oír palabra, nos gusta oír las instrucciones, pero no seguirlas. Nos gusta averiguar qué va a pasar en el futuro y ni creemos en ese futuro. ¿No sería mejor que la presencia de Dios invadiéndonos por el Espíritu Santo, evidenciándose con carismas absolutamente sobrenaturales, nos cambiara la vida? Usted sabe, hermano, que saber no es lo mismo que poder. En una de estas noches hablábamos de Nicodemo. Nicodemo sabía de Dios mucho y su espíritu muerto. Por eso el Señor Jesús decía, yo soy la vida, no la letra, aún de la Biblia. La letra, el contenido es el impacto, pero la vida es Cristo, Cristo mismo. Encontró una vez en una de sus salidas por las calles de Jerusalén, encontró un grupo de escribas y fariseos religiosos. Estaban con un volcán de rollos de la Biblia. Y el Señor les dijo, escudriñan las escrituras, ¿verdad? Ah, sí, es nuestra vida, en esto vivimos. Se me ponen aquellos estudiantes que salen a estudiar a la calle solo para que miren que están estudiando. Y entonces les dice el Señor, ¿ustedes creen que ahí está la vida? ¿Por eso la escudriñan? Sí, aquí está la vida. Les digo, la vida está en mí. Ustedes han leído ese episodio. Dice, yo soy la vida. Mejor vengan a mí y yo les voy a abrir la vida de la letra que tienen enfrente. O sea, que es más importante que saber tener la presencia de Dios. Veamos en el caso de Saulo. Saulo era un sabio antes de caer en el camino de Damasco. Sabio en grado extremo, era sumamente inteligente. Aparte de que en el judaísmo era aventajado en todo. Ese sí sabía todo, hermano. De los 10 mandamientos sabía 11. Sin embargo, era un religioso radical, sanguinario, que le daba miedo a la gente. No tenía cambio. Enemigo de Jesucristo.
enemigo del camino único para ser salvo. Sin embargo, cuando se le reveló Jesús, bastó la revelación para que hubiera cambio. Claro, no lo sabía todo, lo fue aprendiendo, fue estudiando la revelación, como fue creciendo, pero a partir de la conversión, del nuevo nacimiento. Hermano, yo creo que es inútil bregar con la gente que solo quiere saber y no se le ve el progreso espiritual. Yo creo, hermano, que hay dureza en el corazón de los cristianos en general, y por eso hay una mengua de los poderes de Dios. No porque Dios no los tenga, los haya perdido. Somos nosotros los que nos hemos alejado. Pero fíjese bien en este detalle, hermano. No solamente estamos perdiendo altura espiritual de la presencia de Dios, sino que no lo deseamos. Estamos conformes. O oír un sermón, como dijo alguien, qué sermón más lindo, más bonito. ¿De qué se trató? Le dijeron a esta persona. Pues yo no me acuerdo, pero fue lindo el sermón. No me acuerdo, no sé. Si usted puede oír los mejores sermones del mundo dentro de un mes, para decir el tiempo, usted no se va a acordar de los sermones. Pero viva las experiencias, va a ver usted que no las va a olvidar. Las experiencias que Pablo tuvo, negativas y positivas, le sirvieron tanto que podemos enumerarlas. Veamos dos: la máxima positiva y la mínima negativa. Vamos a ver la máxima positiva. Vamos a ver la mínima primero. Iba para Asia Pablo a predicar. Ya hemos comentado eso. Lo detuvo Dios para que no fuera a Asia. Y le dio una visión que fuera a Macedonia, en Grecia. Bueno, dijo, si Dios me manda ahí, seguramente va a haber una gran bendición ahí. Y se fue para Macedonia. Se le atraviesa una mujer endemoniada. La libera. Estaba cumpliendo con el mandato de Dios. Echó fuera al demonio. Lo llevaron preso. Lo apalearon. Apalearon también así. Los apalearon a los dos y ensangrentados los metieron en el cepo de la cárcel más profunda de la prisión de Macedonia, de Filipo. Era como para decir, ¿quién me metió en esto? Sería Dios. Yo iba para Asia, ahora resulta, le haber dicho Silas a Pablo, y no dijiste que Dios te había dado la visión, miren lo que paramos. Le digo, yo no sé, le digo, estoy seguro que Dios nos mandó para acá. Mejor cantemos, le digo, en vez de estar pensando. Y se pusieron a cantar. Entonces Dios le agradó que no le atribuyeran despropósito. Tembló. Sinceramente, hermano, ¿usted cree que puede Dios hoy provocar un terremoto local solo para liberar a sus prisioneros porque la iglesia esté alabando? ¿O porque dos estén alabando? Pero lo que es más grande, hermano, el Señor envió a Pablo con esa negatividad, esa adversidad, para que se convirtiera en el hombre más fiero de Filipo, el carcelero, y que se convirtieran muchos prisioneros, porque los prisioneros, usted sabe cómo son de mal hablados.
no todos, pero la mayoría. Y entonces, cuando los prisioneros los meten a la cárcel, los apalean y los torturan, qué cosas dicen, ¿verdad? Qué cosas expresan. Pero estos prisioneros oyeron a dos que los habían torturado y apaleado y estaban cantando a Dios. Ese poder, si no lo conocemos, el evangelio que es capaz, la presencia de Dios en Jesucristo, que es capaz de que tú alabes cuando estás en el momento más difícil. Esa fuerza no la conoce el mundo. Yo le podría hablar a ustedes de experiencias personales, semejantes. Claro, cuesta mucho creer esto en medio de la iglesia de Cristo en el mundo, que se ha conformado a vivir en el plano natural. Bueno, usted sabe que la iglesia no es un club, no es una organización solamente, es un cuerpo manejado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces no puede ser natural. Tiene que evidenciar no solo el fruto del Espíritu, sino los dones carismáticos que Dios provee a la iglesia. Veamos la experiencia máxima de Pablo. Y yo todavía le pregunto, ¿cree usted que eso podrá hacer ahora? Vamos a ver qué. Estaba Pablo en sus tareas ministeriales y entra en éxtasis. Y cuando él mira, está en el cielo, en el tercer cielo. Todavía vive, es decir, dentro de la vida natural. Se fue y él dice, yo no sé, era tan real, dice, que yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Fui al tercer cielo y vi cosas que no puedo expresar. Ahora yo le pregunto, ¿se podrá eso? ¿Podrá eso pasar ahora? ¿Podrá salir uno en su espíritu y visitar aún el cielo y regresar? ¿O otros lugares? La cosa se pone fuerte, ¿verdad? Por eso le dije que esto era la máxima expresión. Ahora, si Pablo es prototipo de los ministerios de la iglesia actual, mortal, porque Pablo todavía estaba mortal cuando sucedió eso. Si le preguntáramos a Pedro, en su tiempo mortal, lo llevaron a la cárcel y un ángel del cielo entró y le abrió todas las puertas de la cárcel y hasta lo despertó. Pedro lo tocó y dice, por eso hay que leer ese pasaje del libro de los Hechos, capítulo 12 me parece, dice que creyó que era visión cuando vio al ángel. O sea que no era una visión, porque el ángel lo tocó, lo sacó de la cárcel. Y hasta que estaba en la calle, Pedro se dio cuenta que no era una visión, dice, sino que Dios había mandado un ángel a sacarlo. Bueno, después de oír esto, ¿cree usted que eso será posible hoy? Bueno, el Señor tiene que preparar a sus ministros con estas dosis tan fuertes. Los ministros que han vivido eso saben que esto es así hoy. Pablo, a pesar de tener estas grandes experiencias, era humano. Era propenso a enorgullecerse, como decir, yo soy especial para Dios. Eso no es ajeno a los ministros. Imagínense que Elías dijo, Señor, ya solo yo te quedo. ¿Y qué vas a hacer cuando me maten a mí? Porque ya solo yo estoy quedando.
El Señor le dijo, tengo 7,000 más como tú. No tengas pena. Pero el hecho de creerse uno único, peligroso. Entonces Pablo, cuando fue al tercer cielo, ha dicho, nadie ha ido al tercer cielo, solo yo. Entonces le pusieron un aguijón. Una hermana, una mañana, al despertar en casa, se despertó diciendo que había visto pastores, ministros, pues, y un pincho, un alfiler a la par. No entendió de momento qué era eso. Pero al explicar lo que le revelaron, es que cada ministro tiene su alfiler listo. Si se hincha, ¡pau! Fíjese bien que en el caso de Pablo no estaba en pecado cuando le pusieron el aguijón. Era para que no cayera en el pecado del orgullo. Para que no se hinchara. No porque estaba hinchado, sino para que no se hinchara. Experiencias negativas, para que las saborees también. Para que no te desintegres, para que no te desequilibres. Equilibra. Yo te voy a pedir, hermano, que pienses en lo que acabo de decir. Si la iglesia de Cristo no busca su nivel, mejor hablemos de cada individuo. Si tú no buscas tu nivel que Dios ha preparado para ti, como lo preparó para Pablo, como lo preparó para Pedro y para cada uno, te vas a quedar sin vivir lo más jugoso del Evangelio. Y vas a tener desánimos más que ánimos. El Espíritu Santo no va a poder tratar contigo, porque no tienes vía por donde llegar. El Espíritu Santo de Dios no conversa con la carne, sino con el Espíritu del hombre. Y cuando el Espíritu está firme, te da y te comunica. Ya dijimos en otra de las pláticas que si nosotros como cristianos, como en el caso de Pablo, no le damos nuestra garganta, nunca vamos a adorar. Si no le prestamos nuestros miembros, pies, nunca vamos a alabar danzando, nunca vamos a ofrecerle al Señor nuestro culto racional. Si no le damos nuestra mente, Él no se va a comunicar con nosotros. Si no le ponemos atención, Él no nos va a hablar por profecía ni por interpretación de Dios. El Señor quiere que nosotros subamos en el nivel espiritual para que todo eso que le sucedió a Pablo y a tantos ministros que fueron ovejas primero de Cristo, pero que se dieron continuamente el proceso de la preparación, nunca vamos a estar al nivel que Dios quiere que estemos. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a ministrar esta noche a tu alma. Vamos a hablar a tu espíritu. La exposición de la palabra es una invitación a subir nivel. No es una invitación a tener una rutina religiosa, sino a subir nivel. A ti te gustaría oír la voz del Espíritu Santo. Es posible. A ti te gustaría que un ángel te asistiera. A ti te gustaría que otros ministros, usados por el Espíritu Santo, te iluminaran tu camino futuro, sin tener que recurrir a artes diabólicas, que son imitaciones de adivinar el futuro. El Señor quiere hacer eso, hermano. Y es en la iglesia, no en el mundo, en la iglesia, donde se va a manifestar. Porque
el mundo no tiene al Espíritu Santo. Ahí no puede actuar. Ahí lo que hace el Espíritu Santo fuera de las personas es llamarlas a que conozcan a Jesucristo. Y si ellos no se convierten, jamás van a probarte esta mesa. Pero tú que ya estás en la mesa, come de todos los platillos que el Señor te pone ahí. Yo te voy a decir que te pone 9 platillos sobrenaturales para darle sabor a tu alimento. 9 dones. Te pone el fruto del Espíritu para que de ahí saques el gozo, el amor, la benignidad, el equilibrio, cada uno de las facetas del amor. Pero tú eres el que decides. El Señor no te va a dar el bocado, el alimento de Él, de su mesa, a la fuerza. Tienes que venir a la mesa, alargar tu mano de la fe y tomar. Ninguno de los que invité a la mesa, dice acá parábola, y no vino, jamás ninguno de ellos se sentará en mi mesa. Lo rechazará el Señor, porque cuando Él llama, hay que ir. Es lo que quieres bendecir. Es lo que quieres que su presencia sea real. Es lo que quieres conversar contigo y darte lo que anhela tu corazón. Yo voy a invitarte a que levantes tu mano. Ahí donde estás, o si quieres venir al frente, donde sea. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que baje su presencia en uno de esos platos exquisitos, sea sanidad del cuerpo, sea sanidad del alma, sea toques al espíritu del hombre, pero que se haga y que te quedes funcionando como el Señor ha querido que su iglesia funcione. Vamos a hacer la oración y vamos a elevar la voz al Señor. Levanta la voz, clama a tu manera. Yo no sé qué tú le vas a pedir. Yo sí sé que le voy a pedir. Cada uno debe saber qué le va a pedir. Por eso el Señor preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Unos decían que me des la vida, otros que pueda caminar, otros que pueda sanar, otros deseos. Dile al Señor lo que tienes en tu corazón. Dile al Señor ahí lo que tienes en tu corazón. Si es salud del cuerpo, por la fe, recíbela en el nombre de Jesús. Si es sanidad del alma, recibe un toque esta noche. Si es tu espíritu el que está deprimido, restáuralo esta noche. Remózalo en el nombre de Jesús. Él se está moviendo con su presencia. Por eso decía David, yo voy no solo a inquirir, no solo a preguntar tus verdades al templo, sino a contemplar tu rostro. O sea, que su presencia fuera real. El Evangelio no es solamente conocimiento, también es corazón para sentir, para que Cristo se haga real en nuestra vida. Recibe ahí donde estás, hermano. No tienes necesidad de sentir algo en el cuerpo para saber que estás recibiendo del Señor. Pero el Señor te puede hacer sensible a tus sentidos
su presencia, como cuando hablas en lengua, como cuando sientes el gozo, como cuando se estremece tu cuerpo, como cuando tienes un éxtasis. ¿Anhelas eso? El Señor te lo dé. ¿Lo deseas? Recíbelo. ¿Lo anhelas? Alcánzalo con la mano de la fe. Generalmente solo queremos milagros, pero el más grande milagro es tu renovación interna, y va a repercutir en una renovación exterior. Recíbelo ahora. Perdón de los pecados de parte de Dios. Que estés a cuentas con Él y que Él invada tu cuerpo y tu alma y te haga nueva creación y te haga oveja de su prado, ministro, servidora de su dehesa. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén.